Después de la pausa, continuamos la sesión de hoy y para mí es un placer especial contar con la presencia de el doctor Hernán Sandoval, que es neurocirujano de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete. El doctor Sandoval es especialista en neurocirugía, especialidad que hizo en Madrid y con posterioridad hizo una subespecialidad en neurocirugía funcional, primero en la Universidad de California en Los Ángeles, en la famosa UCLA, y con posterioridad hizo otra subespecialidad en París, en Francia. Hoy nos va a hablar de, bueno, como creo que todos sabéis, él es el encargado de llevar a cabo la cirugía de Parkinson en Albacete, desde que se instaló aquí, en Castilla-La Mancha. Todas las operaciones relacionadas con Parkinson en nuestra región la ha llevado a cabo el doctor Sandoval. Y hoy nos va a hablar de cirugía de estimulación cerebral profunda. Hernán, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, y adelante. En primer lugar, gracias a vosotros por la invitación. Y en segundo, pues, hablaros de el tratamiento quirúrgico de la enfermedad de Parkinson. Bueno, el tratamiento, la enfermedad de Parkinson, como ya todos más o menos sabréis, es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente que tenemos. Para la población de Castilla-La Mancha, que es de alrededor de 2 millones de habitantes, tenemos una prevalencia de entre 108 a 257 pacientes por cada 100.000 habitantes. Eso quiere decir que alrededor de 6.000 pacientes tienen enfermedad de Parkinson en Castilla-La Mancha. La incidencia, es decir, el número de casos nuevos que se esperan por cada año, se establecen alrededor de 18 pacientes por cada 100.000 habitantes. Por lo tanto, esperamos tener alrededor de 313 pacientes con enfermedad de Parkinson nuevos diagnosticados cada año en la región de Castilla-La Mancha. Aproximadamente el 90% de los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen un buen control con los medicamentos, con las terapias que a lo largo de las charlas anteriores se han ido presentando. Pero existen alrededor de un 5 o 10% de los pacientes que después de todas estas terapias no se ha conseguido tener un buen control o, por el contrario, los efectos secundarios de la medicación causan tanta o más discapacidad que la propia enfermedad. Para estos pacientes existen tratamientos neuroquirúrgicos que podemos utilizar, que podemos realizar. Aquí en Castilla-La Mancha somos el único centro que realiza cirugía para la enfermedad de Parkinson y para los trastornos de movimiento en general. Esto lo venimos haciendo desde 2013, llevamos pues ya unos cuantos años de experiencia. Tenemos alrededor de 85, exactamente 85 pacientes operados con la paciente que se operó ayer. Y vamos a hablar un poco de cómo empezó la cirugía de Parkinson. La cirugía de Parkinson empezó alrededor de 1950, 1960, una vez que empezaron a desarrollarse lo que se denominaron guías estereotácticas. La cirugía estereotáctica es una modalidad quirúrgica, neuroquirúrgica, que está encargada de identificar un punto dentro de la cabeza basándose en un plano de coordenadas externo que se coloca al paciente. Este sistema tiene un grado de precisión extremadamente elevado. Actualmente podemos tener grados de error menores de 1 milímetro de diámetro. Inicialmente, las cirugías que se hicieron fueron cirugías que propendían a realizar una lesión dentro de los núcleos cerebrales. Las primeras cirugías se basaban en llegar hasta el núcleo
y en él instilar nitrógeno líquido o poner fenol, poner alcohol, poner diferentes mecanismos, radiofrecuencia incluso, para destruir esa parte del núcleo y evitar el exceso de actividad del núcleo, disminuyendo así el trastorno de movimiento. Estas cirugías al principio tenían bastante morbilidad y alguna mortalidad también, alguna mortalidad más o menos significativa. En algunos casos solamente se podían hacer de un solo lado. Con el paso del tiempo dijimos, bueno, pues hay diferentes otras partes del cuerpo que pueden producir dopamina. Y si es que esas partes las llevamos dentro de la cabeza, dentro del cerebro, estos núcleos, entonces podremos mejorar la enfermedad de Parkinson. Y así es como personajes famosos en el mundo llegaron a tener cirugías para la enfermedad de Parkinson, para trasplantes o para implantes de células de otras partes del cuerpo llegadas al cerebro. Más tarde vinieron las células madre, las células totipotenciales, las células unipotenciales, etcétera, y entonces, claro, como eran células pluripotenciales, dijimos, bueno, siendo células madre unipotenciales, inyectándolas, colocándolas en los núcleos de la base, pues estas podrían asumir las funciones del sitio donde llegaban, pero tampoco funcionó. Y estas técnicas se han ido abandonando poco a poco. Después, la estimulación cerebral profunda apareció gracias a que una casualidad hizo que el modelo que estaban experimentando con estimulación de baja frecuencia tuviese una alta frecuencia y resultó que funcionó fantástico. La baja frecuencia, que era la que se utilizaba inicialmente, se cambió entonces por la alta frecuencia y además se mejoraron los sistemas de localización de núcleos pequeños dentro del cerebro y así es como se desarrolló la cirugía de estimulación cerebral profunda, que es la que estamos realizando actualmente. Los núcleos a los que llegamos son generalmente el núcleo ventral intermedio, que controla bastante bien el temblor, el núcleo interno del globo pálido, que controla bastante bien las discinesias, y el núcleo subtalámico, que controla temblor, discinesias y es muy bueno para lo que es bradicinesia, es decir, movimiento lento, movimiento rígido. Actualmente nosotros el núcleo que más utilizamos es el núcleo subtalámico. Es un núcleo muy pequeñito dentro del cerebro que mide alrededor de unos 5 milímetros, 7 milímetros de diámetro y tiene diferentes funciones. Una de ellas, el control del movimiento. El propósito que perseguimos con la intervención para la enfermedad de Parkinson no es el de curar la enfermedad. No detiene la progresión de la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad degenerativa y seguirá su progresión independientemente de los tratamientos que hagamos o dejemos de hacer. Por lo tanto, nuestra intención no es curar la enfermedad. Nuestra intención es modificar el curso de la enfermedad, disminuyendo la cantidad de medicación que el paciente utiliza y mejorando el control de sus movimientos, especialmente en lo que hace referencia al temblor, a la rigidez y a la bradicinesia. Para poder operar cada uno de estos pacientes tenemos que hacer un estudio preoperatorio y un estudio preoperatorio más bien profuso, más bien detenido para identificar al paciente. Si es que nos acordamos la frase de la doctora Palazón en la charla anterior, la clave está en la selección del enfermo. Y aquí más que nunca. Esta es una cirugía que no es muy fácil de hacer y por lo tanto la selección del paciente tiene que ser una selección exquisita. Para esto necesitamos hacer un análisis sistemático. Tenemos que descartar primero que el paciente no tenga una enfermedad de Parkinson derivada de otras enfermedades. Así que habrá que hacer un estudio por resonancia magnética, tendremos que hacer una valoración neuropsicológica del enfermo. Esto es fundamental. Los pacientes que tienen trastornos cognitivos, que tienen diferentes dificultades neuropsicológicas, no pueden ser candidatos a una cirugía de trastornos de movimiento y ya os diré más tarde por qué.
Luego tiene que haber una valoración quirúrgica, evidentemente. Si es que tenemos un paciente que tiene un alto riesgo quirúrgico, no le vamos a someter a una intervención porque vamos a producir morbilidad o porque vamos a producir mortalidad y el tratamiento va a ser peor que su propia enfermedad. Entonces, tenemos que evaluar estas cosas en una sesión multidisciplinaria después de haber pasado por todos estos pasos. En esta sesión multidisciplinaria, integrada por neurólogos, neuropsicólogos, neurofisiólogos, neuroradiólogos, neurocirujanos, el mundo neuro, determinamos si es que el paciente es un buen candidato, si podemos beneficiarle con una intervención quirúrgica, decidimos cuál es la diana terapéutica a la que vamos a llegar y ponemos una fecha para la intervención. Las indicaciones quirúrgicas así establecidas se van a centrar en los pacientes que tengan una enfermedad de Parkinson idiopática. Eso quiere decir que su enfermedad de Parkinson no viene ocasionada por un tumor, una malformación vascular, un traumatismo, etc. Existen los criterios del Banco de Londres, que son los que determinan cuáles son los pacientes idiopáticos y no. Los pacientes tienen que tener una duración de enfermedad de Parkinson diagnosticada de al menos 5 años. Existen parkinsonismos atípicos, existen diferentes otras enfermedades que son muy similares a la enfermedad de Parkinson y que con el paso del tiempo se van decantando por uno u otro de los diagnósticos. Tenemos que estar, por lo tanto, seguros de que sea una enfermedad de Parkinson como tal. Luego, como ya habéis escuchado en las charlas previas, el paciente tiene que ser un buen respondedor al L-Dopa. El resultado que obtenemos, el mejor resultado que obtenemos del L-Dopa, ese es el que vamos a obtener con la intervención quirúrgica. Por lo tanto, si un paciente no tiene una buena respuesta a L-Dopa, su respuesta a la cirugía va a ser mala. Entonces no podemos ofrecerle ese tratamiento. Cuando decimos que la respuesta sea buena a la L-Dopa, esperamos que la mejoría del paciente con un test de L-Dopa produzca una mejoría de al menos 30% en la escala unificada de Parkinson, la escala que conocemos con el nombre de UPDRS. En este caso, algunos pacientes son buenos respondedores a L-Dopa, pero que resulta que solamente responden a la rigidez, que solamente responden a la bradicinesia, pero tienen mucha dificultad de la marcha, por ejemplo, o tienen un temblor resistente, aunque sea L-Dopa. Ese paciente tampoco es un buen candidato. Los pacientes que mejor funcionan son los pacientes que tienen fluctuaciones, que tienen discinesias inducidas por la medicación. Este es el paciente que tiene mejor resultado con la intervención quirúrgica. Los pacientes que tienen intolerancia a la medicación dopaminérgica son buenos pacientes para la cirugía. Los pacientes que aceptan el riesgo-beneficio. Es muy importante esto porque la intervención quirúrgica necesita de la introducción de una serie de electrodos en el cerebro. Y esto hay que atravesar el cerebro. Y atravesar el cerebro varias veces implica un riesgo importante. Uno tiene que estar seguro de que va a aceptar ese riesgo a cambio de un beneficio. El beneficio es muy significativo, pero esto es como tengo mi comida al otro lado del río. Si quiero comer, tengo que nadar. ¿Qué me conviene? ¿Morirme de hambre aquí o tomar el riesgo de cruzar el río? Esa aceptación de riesgo-beneficio implica un proceso, y ese proceso tiene que aceptarlo el paciente. Tenemos como límite una edad de 70 años para los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson. Después de los 70 años, la atrofia cerebral viene a ser más o menos significativa y la planificación de la cirugía se vuelve muy difícil. La posibilidad de que podamos tener complicaciones relacionadas con la intervención se vuelve mucho más alta, de tal manera que nuestro límite está en los 70 años. Evidentemente, si es que algún paciente no tiene mucha atrofia cerebral, si es que tiene una condición neuropsicológica estupenda, etcétera, 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 y confluyen los astros, pues entonces podemos intentar una cirugía en pacientes mayores de 70. Estará francamente contraindicada la intervención en pacientes que tengan sintomatología psiquiátrica seria, en pacientes
que no inducidos por la medicación tengan esos trastornos psiquiátricos. Esos pacientes después de la operación van a generar más trastornos psiquiátricos, con lo cual empeorarán su situación. A estos pacientes no los podremos operar. Los pacientes que tienen ya una disfunción cognitiva antes de la intervención tampoco son buenos candidatos, porque uno de los efectos secundarios de la intervención quirúrgica es una disminución cognitiva. Por lo tanto, si es que un paciente que ya tiene una disfunción cognitiva y por mala suerte empeora después de la cirugía y esa se mantiene de manera definitiva, pues le hemos hecho un mal favor. Los pacientes que tienen un alto riesgo quirúrgico, pues eso. Volviendo al ejemplo de cruzo el río, si es que el río está claro y sin problemas, no tiene mucha corriente, igual atravesamos el río. Pero si el río lleva mucha corriente y cocodrilos, pues casi me muero de hambre antes de que me coman, ¿no? Lo mismo, el alto riesgo quirúrgico es algo que tendremos que evitar. ¿Cómo empezamos el proceso? Una vez que hemos aceptado el paciente para una intervención neuroquirúrgica, tenemos que hacer un estudio. Ese estudio, como hemos dicho, requiere de unas imágenes por resonancia magnética. A ver, ¿cómo estamos? Aquí. Tenemos una imagen de resonancia magnética donde vemos que no existan otras patologías que puedan producir, enfermedad de Parkinson. Tenemos que, el día de la intervención, hacer un TAC cerebral en condiciones estereotácticas. Esto es como una especie de corona de espinas, a que nos hagamos la idea. Le ponemos al paciente un marco en la cabeza que va fijado con unos tornillos al cráneo. Con eso le llevamos al TAC cerebral. En el TAC cerebral recogemos las imágenes y después en el quirófano fusionamos las imágenes de TAC y resonancia magnética en un ordenador. Y en ese ordenador diseñamos la cirugía. Planificamos el núcleo donde vamos, los trayectos por donde recorremos, evitamos las áreas que son elocuentes, evitamos los vasos sanguíneos que se puedan romper, etc. Una vez que hacemos eso, decimos, bien, este es el núcleo subtalámico, donde está el punto rojo. Vamos a ir al núcleo subtalámico. Colocamos allí, obtenemos las coordenadas. Y cuando llevamos al paciente al quirófano, igual alguno de vosotros reconoce al enfermo, es uno de nuestros pacientes operados, y esta es la guía estereotáctica de la que hemos hablado, todo este aparato, ¿vale? Este aparato tiene la capacidad de generar un error de 0,001 de milímetro. Es decir, que la precisión con la que podemos llegar al paciente es milimétrica. A esto hay que sumarle una serie de errores. El error del TAC, el error de la resonancia, el error de la fusión, etc. El hecho es que en alrededor de 2 milímetros, alrededor de la diana donde hemos diseñado llegar, llegamos. Y cuando hay que hacer modificaciones, las modificaciones son pues de eso, alrededor de 2 milímetros. Tomando en cuenta que el diámetro del núcleo subtalámico a donde queremos llegar mide 5 milímetros, pues entonces un 2 milímetros quiere decir un porcentaje casi del 40%. Así que hay que extremar la precisión en el procedimiento. Bien, una vez en el quirófano, colocamos unos electrodos que van a medir la corriente eléctrica dentro del cerebro. Y eso se grafica en este ordenador. Este ordenador recoge esos impulsos cerebrales y nos dice, que hemos llegado al núcleo donde queríamos llegar. Que aquí es donde hay más concentración de neuronas en ese núcleo. Que ya nos hemos salido del núcleo. Por lo tanto, ya sabemos cuánto mide y dónde es más efectiva la llegada. En ese punto, lo que hacemos es una estimulación de prueba. Entonces, colocamos un estimulador externo y estimulamos a través de los electrodos con el paciente despierto. El paciente está despierto, está con anestesia local solamente a lo largo de todo el proceso. Entonces, cuando le estimulamos al paciente, pasamos unos impulsos eléctricos y vemos dentro de la cirugía si es que pierde la rigidez, si es que pierde el temblor, si es que hace efectos secundarios.
Ya sabemos que el núcleo subtalámico está rodeado de áreas muy elocuentes, ¿eh? Por lo tanto, vamos a saber si es que el estímulo que le estamos dando produce efectos en áreas que no queremos. De esta manera podemos modificar el sitio donde va a ser nuestra estimulación hasta llegar a donde la estimulación sea más efectiva sin efectos secundarios. Una vez que llegamos a eso, colocamos el electrodo definitivo. El electrodo definitivo que estamos utilizando todavía es un electrodo que tiene 4 polos, un electrodo tetrapolar, cada electrodo mide 1,5 milímetros y hay 0,5 milímetros de distancia entre electrodo y electrodo. Lo dejamos en el sitio donde hemos encontrado que es el punto más adecuado y después de eso cerramos. Entonces, fijamos esto a la piel y después colocamos un estimulador. El neuroestimulador es básicamente una batería que tiene un microordenador con el que podemos nosotros, o mejor dicho, los neurólogos, cambiar los parámetros de estimulación según las necesidades del paciente. Y entonces, terminamos la intervención colocando los electrodos tal que así, y aquí vemos los puntos de los polos que hemos colocado. Podemos pasar la corriente eléctrica de uno a otro polo, estimular por un solo polo, estimular por 2, 3 o 4 al mismo tiempo, cambiar del 1 al 2, del 0 al 4, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos aumentarles de voltaje, disminuirles, aumentar la frecuencia, disminuirlas, podemos aumentar el ciclo de estimulación dependiendo de cuál sea la respuesta del paciente. Y de esta manera tenemos 164 posibilidades distintas de estimulación. Bien. Esto es lo que hacemos con la tecnología actual. Pero ¿qué es lo que viene en el futuro? Vienen cambios en los estimuladores. Los estimuladores van a tener una tecnología suficiente para recoger los datos personalizados del enfermo. El enfermo podrá hacer un registro de su actividad y nosotros en el estimulador podremos crear diferentes formas de estimulación para la actividad que realice el enfermo, ¿no? Una de las grandes pegas es que la estimulación, los cambios del estimulador requieren un aparato exterior, un aparato externo que funciona por impulsos magnéticos. Por lo tanto, las resonancias magnéticas o los campos magnéticos alterarán la programación de la estimulación. Los aparatos actuales estaban o son útiles para poder hacer resonancia magnética hasta 1.5 Tesla. Pero en el mercado ya tenemos resonancias de 3 Tesla, de 5 Tesla y algunos casos de 7 Tesla. Entonces nuestros estimuladores nuevos ya van a ser, ya van a ser compatibles con resonancias de 3 Tesla. Luego tendremos baterías inteligentes. Las baterías inteligentes nos permitirán no solamente conocer con precisión cuándo se va a acabar la batería del enfermo. Uno de los problemas que tenemos actualmente es que la batería nos dice, sí, está baja la batería y le puede durar 1, 2, 3 meses. Con lo cual, muchas veces no nos da tiempo para elegir o para programar el cambio de la batería. Y hay determinadas ocasiones en que el paciente se le acabó la batería y el paciente se queda paralizado. Y tenemos que hacer una cirugía urgente para recambiar la batería para que el paciente vuelva a su condición, ¿verdad? Eso es lo que trataremos de evitar con este nuevo tipo de baterías. Luego el paciente tiene la posibilidad de hacer un diario y tiene la capacidad de, como tiene diferentes actividades, todas las personas tenemos diferentes actividades a lo largo del día. Hay momentos del día en que necesitamos un tipo de estimulación y otros momentos del día en que necesitamos una estimulación diferente. Por ejemplo, el momento en que uno se va a dormir no necesita caminar. Para caminar necesitamos un tipo de estimulación, pero para dormir no. Y podemos programar el estimulador para que tenga diferentes estimulaciones a lo largo del día. Esto nos permite que podamos asimismo tener la posibilidad de ahorrar tiempos de batería.
Las baterías que tenemos actualmente son baterías de vida única o baterías recargables, pero el tiempo de batería es importante porque si a un paciente son 5 años o 7 años o 4 años lo que le dura la batería, tenemos que recambiársela. Y eso es una intervención quirúrgica, y eso es una morbilidad, y eso es un costo. Entonces, optimizar los tiempos de utilización de la batería resulta ser importante. Vienen también los nuevos estimuladores, todavía no los tenemos, pero vendrán pronto. Esperemos que para el próximo año o así tengamos una nueva generación de estimuladores. Estos estimuladores ya vienen con chips que están programados para las actualizaciones que vayan saliendo, de tal manera que externamente se podrán programar para las diferentes funciones que van a venir en el futuro. Funciones como, por ejemplo, las bombas que se utilizan actualmente para insulina, que detectan el nivel de insulina y el nivel de glucosa, perdón, y de esa manera dan más o menos insulina. Algo similar va a suceder aquí. Las ondas cerebrales que están asociadas a la enfermedad de Parkinson se denominan ondas beta. Y entonces los sistemas son capaces de leer la cantidad de ondas beta y poder decirnos el electrodo donde más efectiva puede ser la estimulación y bajar el grado de estimulación. Asimismo, las ondas beta se modifican cuando el paciente toma su tratamiento. Y si el paciente lleva su diario, entonces podemos saber exactamente el balance, el equilibrio que podemos dar entre estimulación y fármacos, ¿no? Estas cosas no están lejos, vendrán pronto y van a significar un cambio importante en el manejo de los pacientes. Desde hace unos años utilizamos ya electrodos direccionales. Los electrodos direccionales son electrodos que tienen una parte que estimula y una parte que no estimula. Los electrodos tradicionales estimulaban alrededor de un círculo, pero estos electrodos estimulan solamente en determinadas direcciones. Y esto nos ayuda porque hay veces que el electrodo queda justo en el borde del núcleo y entonces estimula el núcleo y estimula también un área indeseable. Por lo tanto, para evitar eso, podemos dirigir el estímulo hacia solamente una parte del electrodo. La tecnología de estos ha variado en los últimos años. Antes era bastante difícil hacer la configuración de estos electrodos. ¿Por qué? Porque estamos multiplicando el número de electrodos a considerar. Entonces, en vez de que existan los 4, aquí tenemos 6 y 4, ya son 10. Pero en algunos casos se aumentó el número de polos, ¿eh? Y llegábamos a configuraciones de 2.800 configuraciones distintas de programación para un solo enfermo, de tal manera que paciente y neurólogo se tenían que echar horas y horas, días y días, semanas y semanas, hasta encontrar cuál de las 1.000 y pico o 2.000 o 10.000 configuraciones podía ser la que mejor se ajuste. La ventaja de estos electrodos es que podemos evitar o disminuir la posibilidad de estimular un área no deseada. El estímulo, siendo dirigible, se puede dedicar más a una zona que a otra que más nos convenga. El diámetro de los electrodos va a ser más pequeño, la flexibilidad de los electrodos mejor, las conexiones, las uniones, como son estas de aquí, van a ser mucho más delgadas, y de esta manera van a causar menos molestias. Típicamente, pues en toda esta parte del cuello, cuando se produce una fibrosis alrededor de las extensiones, tira el cuello, entonces estos electrodos van a tener un recubrimiento que les va a permitir menos adherencia y más flexibilidad, mejor movimiento al paciente. Asimismo, los estimuladores ahora se controlan por una tablet que tiene un estimulador que se pone encima del electrodo, ¿no? Y tenemos una tablet. Esta tablet
actualmente nos permite una serie de funciones que se van a multiplicar en las siguientes generaciones. Nos van a permitir tener estimulaciones diferenciadas de un polo a otro y de un hemisferio a otro. Es decir, que si en el lado derecho, en el hemisferio derecho, por ejemplo, necesita menor estimulación y que esa estimulación tenga una frecuencia diferente, podremos hacerlo. Podemos hacer que cada uno de los polos tenga una programación completamente distinta. Supongamos que para levantarnos por la mañana necesitamos una estimulación que nos permita caminar mejor. Podemos programarle para que a la hora de levantarse tenga una estimulación diferente que a la hora de dormir. Supongamos que para leer, para no temblar con el libro, necesita una estimulación diferente para controlar más el temblor. Se puede programar para que a esa hora el paciente no tiemble tanto y pueda leer bien o comer, etc. Entonces, los diferentes softwares se pueden ir adaptando. Uno puede ir escribiendo en su tablet cuáles son sus actividades diarias y cuáles son las necesidades diarias del paciente, las experiencias que tiene con la estimulación, las experiencias que tiene con la medicación, y todo eso se puede ir acumulando en información en la tablet, y podremos en el futuro establecer todas las necesidades de estimulación polo por polo y situación vital, situación de la vida diaria que el paciente necesite para adaptar la estimulación a sus actividades. Esto ya está en el mercado. Todavía no ha venido con nosotros, pero ya hay, ya existe. Y en el futuro, ya hablamos de 5 o 10 años aproximadamente, se podrá alcanzar un nivel de autocontrol del estimulador, como las bombas de insulina. Es decir, el paciente tiene una frecuencia de ondas beta, gamma, delta, etcétera, y el estimulador, vamos, los electrodos y los estimuladores ya tendrán la capacidad de interpretar esas ondas y poder producir el estímulo que el paciente necesite en cada momento de la vida. ¿Ya? Todas estas cosas vendrán, están ya en proceso, vendrán en el futuro. Bien, con la tecnología que tenemos actualmente, las complicaciones que tenemos en nuestras intervenciones quirúrgicas son de alrededor del 10%, se admiten como, internacionalmente se admiten como buenas, alrededor de un 10% de infecciones. Recordamos que tenemos que implantar un material extraño al cuerpo, y que ese material extraño tiene que vivir con nosotros los años que vivamos. Por lo tanto, a lo largo de todo nuestro ciclo vital tendremos una posibilidad de infección. Cuando introducimos los electrodos dentro del cerebro, que en nuestro centro lo hacemos con menos trayectos, pero inicialmente se utilizaban 5 trayectos por cada lado. Eso quiere decir 10 pinchazos dentro del cerebro, 10 posibilidades de atravesar un vaso. Y si es que entre estos 5 no funcionaban bien, pues buscar más. Nosotros no lo hacemos con 5, es decir, no hacemos 10 pinchazos, nosotros hacemos 6. Y con esto alcanzamos a cubrir el 90% de nuestros enfermos. Pero en algunos de ellos tenemos que hacer pinchazos adicionales. Esto implica un riesgo importante de sangrado. Ese riesgo importante se cifra en el 5% de casos. 5 de cada 100. Para nosotros es importante. ¿Por qué? Porque sabemos que el sangrado puede ser catastrófico en un enfermo. De tal manera que en nuestra serie tenemos un 4% en nuestra serie tenemos un 2% de enfermos, en realidad 1,6%, pero bueno, de hemorragias. El último ha sido hace un mes, que es el segundo caso que tenemos. El primero fue un caso de un paciente de Toledo que sangró un mes y medio después de la cirugía. Una cosa bastante rara, pero fue el primer caso que tuvimos, y ahora hemos tenido un caso directamente relacionado con la cirugía. El paciente tenía una hemofilia de base, con lo cual controlar un sangrado en un paciente hemofílico al que se le atraviesa 10 veces el cerebro, pues entonces es bastante difícil. Lamentablemente en uno de los trayectos tuvo un sangrado y ha tenido consecuencias.
Esperemos que se vaya recuperando poco a poco. El Parkinson está muy bien controlado, pero ha desarrollado un déficit de movilidad del lado izquierdo del cuerpo que esperemos que se recupere. Existen problemas con el material implantado. El material se puede romper, sí, se rompen los electrodos, efectivamente, sucede. Los estimuladores pueden fallar. Todo artefacto mecánico puede fallar, está dentro de lo posible. Pueden haber problemas en la piel del paciente. Pueden haber erosiones de la piel, pueden haber decúbitos en la piel, pueden haber problemas relacionados con los implantes. Pueden desarrollarse crisis convulsivas como consecuencia de la estimulación o como consecuencia de la propia intervención. Recordamos que tenemos que atravesar la corteza cerebral, por lo tanto, pueden generar crisis convulsivas. Los porcentajes, como habéis visto, son porcentajes pequeñitos, ¿sí? El mayor porcentaje que tenemos es del 10%. En nuestra serie tenemos un 6% de infecciones. Pero esto no es lo importante, es un riesgo, sigue siendo un riesgo. ¿Cuáles son los efectos secundarios que aparecen con la estimulación cerebral? El que ya hemos dicho antes, deterioro cognitivo, síntomas psiquiátricos como depresión, manía, alucinaciones, inquietud, cambios en el carácter. No solamente derivados por la estimulación, sino también por la disminución de medicación. Recordamos que el paciente utiliza dopa, está dopado, literalmente dopado. Es un paciente que antes de la operación necesita un apoyo familiar importante, necesita de un cuidador permanente. Son pacientes que están incapacitados. Si les quitamos la dopa, aunque lo hacemos de manera muy gradual, los pacientes pueden entrar a una situación de depresión, una situación de cambio del carácter. Si además de eso, como se vuelven más independientes, tienen menos cuidadores, entonces ya no me quieren, ya no me cuidan, etc. Los pacientes pueden presentar trastornos de carácter, pueden generar irritabilidad, pueden generar depresión. Algunos de ellos generan apatía. Me importa nada el mundo. Me vuelvo pasota. Funciona. Algunos desarrollan trastornos del lenguaje, algunos trastornos motores como estreñimiento, como falta de tensión arterial cuando se ponen de pie, algunos de ellos trastornos del sueño. Es por esto que es extremadamente importante la valoración neuropsicológica antes de la cirugía. Si después de la cirugía, en el pequeño porcentaje que se presentan estas complicaciones, se agravan a las que tenía el paciente anterior, pues le hemos hecho un mal favor. ¿Cuáles son los beneficios? Aquí es donde entra el riesgo, ¿no? Decíamos el balance, equilibrio, riesgo-beneficio. ¿Qué es lo que queremos obtener? Vamos a obtener al menos lo mismo que con la mejor respuesta que el paciente tiene a la dopamina. Si a mí se me quita todo con la dopamina, ese es el efecto que voy a tener con la cirugía. Si a mí se me quita el temblor, la rigidez, ese es el efecto que voy a tener con la cirugía. Si a mí se me quita la bradicinesia, si me quitan las disquinesias, ese es el efecto que voy a tener con la cirugía. Vamos a considerar como un buen resultado el paciente que mejora más de un 30% en la escala motora de UPDRS. Vamos a considerar como un buen resultado aquel paciente en que hemos logrado disminuir más de un 60% de la medicación que utilizaba previamente. Ya sabemos que la medicación induce disquinesias, ya sabemos que la medicación induce determinados problemas. Si es que disminuimos la medicación, automáticamente disminuimos esos problemas. Y fundamentalmente, claro, las disquinesias inducidas por la medicación. Muchas disquinesias son completamente incapacitantes. Bien, vamos a ver cuáles son los resultados que tenemos. En nuestra serie tenemos una reducción global de alrededor del 51% en la escala de UPRDS. Hemos dicho que considerábamos como bueno un 30. Nosotros alcanzamos un 51. En nuestros pacientes las disquinesias mejoran en el 88% de casos. En nuestros pacientes las fluctuaciones desaparecen. Hemos logrado una disminución de las dosis de levodopa en promedio
48% de casos, tenemos desde el 9,2 hasta el 97%. Sí, pacientes en los que utilizamos un 3% de la medicación que utilizaban previamente, pacientes en los que todavía tenemos que utilizar altas dosis. Son los menos, pero bueno, los tenemos. El estado cognitivo es algo a lo que nos hemos referido varias veces. Nosotros encontramos que 6 meses después de nuestro procedimiento no hay variaciones significativas en el estado cognitivo del paciente. Pero si es que lo vemos varios años después, 5, 7 años más tarde, sí que encontramos que alrededor del 12% de pacientes han tenido un deterioro cognitivo. Y esto puede no explicarse solamente por la intervención quirúrgica. Sabemos que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad progresiva. Sabemos que parte de las complicaciones de la enfermedad de Parkinson es un deterioro cognitivo. No sabemos diferenciar si es que el deterioro cognitivo que han tenido estos pacientes ha sido por su evolución o inducidos por la intervención quirúrgica. Hemos hablado de la depresión, hemos hablado de la apatía. En nuestros pacientes, el 46% de ellos ha mejorado su depresión después de la intervención. Hemos tenido alrededor de un 8% de pacientes que han desarrollado depresión después de la cirugía. En uno de estos pacientes, la depresión ha sido constante y mantenida. En los demás ha sido transitoria. La apatía la vemos en alrededor del 15% de los pacientes. Solamente 2 de nuestros pacientes han mantenido esa apatía como definitiva. Los cambios de conducta del paciente se han visto en disminución de los impulsos, o mejor dicho, de los comportamientos impulsivos en el 11% de casos. Mejoría de la ludopatía, un paciente, mejoría de la hipersexualidad en 2, mejoría de la hiperfagia en 1. Un paciente se le quitó la celotipia, es decir, celoso por todo. Y en uno de los pacientes apareció euforia. Un paciente que se volvió eufórico después de la cirugía y se mantuvo así. Aquí tenemos un resumen de todos los efectos adversos que hemos visto con la estimulación, que como veis pues tienen porcentajes pequeños, pero lo mismo de siempre, existen. La mayoría de ellos transitorios, pero existen. Vamos a ver ahora un vídeo de un paciente en el preoperatorio y en el postoperatorio. Bien, entonces la primera parte va a ser la parte donde vemos al paciente en su situación preoperatoria. Nos vamos a fijar en la expresión de la cara. No se oye el vídeo, no se oye el audio, no sale el audio. Pero bueno, el paciente pues tiene una voz hipofónica, la expresión facial es congelada, no tiene prácticamente expresión facial. Podéis ver que el movimiento de los dedos es un movimiento de poca amplitud, lento, rígido. El paciente tiene dificultades para caminar, no puede iniciar la marcha, no puede mantenerla, lo hace con gran dificultad. Y en este caso también vais a ver que la rigidez que tiene le impide levantarse de la silla. El paciente no puede levantarse por sí solo. Este es un paciente que necesita que alguien le dé de comer, que alguien le bañe, que alguien le ayude para ponerse de pie, que alguien le ayude para caminar. Es decir, un paciente que está completamente limitado, es un paciente que tiene grandes dificultades, no puede hacer una vida solo. Esto es al día siguiente de la operación. Bien, como podéis notar aquí, el paciente tiene una rodilla más baja que la otra por un problema de cadera, con lo cual los giros le resultan difíciles. Entonces, podéis ver cómo antes de empezar la medicación, inmediatamente después de conectar el estimulador, tiene este resultado. Los pacientes que estáis aquí y que habéis sido operados, podéis dar fe
por vuestra vida diaria de cuál es la diferencia entre el antes y el después de la intervención. Este es un ejemplo donde ya podemos ver el paciente ha recuperado expresión facial, donde la movilidad de los miembros es una movilidad bastante aceptable. El paciente ya puede hacer una vida diaria útil sin necesidad de asistencia. Puede levantarse solo, puede caminar por sí solo, en fin. Este es el resultado de una cirugía de enfermedad de Parkinson típica, incluso antes de ponerle la medicación. ¿Vale? Pues esto es lo que os queríamos contar acerca del tratamiento quirúrgico de la enfermedad de Parkinson. Gracias por su atención. Bien, muchísimas gracias, Hernán, por la excelente charla que nos has dado. ¿Alguna pregunta de los miembros de la sala? Lola. Yo, como siempre. Bueno, yo quiero dar las gracias al doctor Hernán Andoan. Yo soy un claro ejemplo de su secuencia de sus operaciones y tengo que decir que estoy muy contenta con la intervención que se me hizo. Lógicamente me la volvería a hacer si eso me diese otra vez otra calidad de vida con la que he ganado durante estos años. Y bueno, pues creo que merece la pena el riesgo, ¿no? Tengo que decirle que el paciente de Ciudad Real está mejor. Gracias, muchas gracias por la información. Y bueno, y que creo que, bueno, pues la verdad es que me ha sorprendido también un poco el que dijese que estas operaciones empezaron en los años 50, ¿no? Sí, las cirugías de la enfermedad de Parkinson, bueno, no solamente de Parkinson, los trastornos de movimiento en general empezaron alrededor de 1950. O sea, es decir, que el descubrimiento de la levodopa y la cirugía fue más o menos prácticamente... La levodopa, ¿no?, se descubrió un poco después. La levodopa, ¿verdad? Empezó a utilizarse más o menos en el 1960, 65, sí, que es cuando se empezó a generalizar. Y el resultado de la levodopa iba siendo mejor que el resultado de la cirugía. Por lo tanto, alrededor del 1965 hasta el 1978 aproximadamente, la cirugía de Parkinson se limitó a casos extremadamente contados. Después de eso empezó a utilizarse otra vez. Sí, eso es que me ha resultado muy curioso, ¿no? Porque, bueno, que si fuese a hacer la cirugía antes que la medicación. Muchas gracias. Nada. ¿Alguien quiere hacer? Sí, aquí. Hola, Ana. Yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿cómo se sabe o cuándo empieza a dejar de funcionar la electroestimulación o cómo se sabe que ya no está funcionando? Cómo empieza a dejar de funcionar es lo más difícil y ese es uno de los problemas que tenemos. El estimulador sigue funcionando. Es verdad que en alrededor del último 2-3 meses disminuye un poquito la efectividad. Pero como está dentro del rango típico de las fluctuaciones o de las oscilaciones del paciente, pues lo que se hace típicamente es subirles un poquito la estimulación y el paciente vuelve a estar en su estado normal. El rato que se acaba la batería es como que se te acabó la gasolina del coche. Se para. ¿Cómo se reconoce que el estimulador ha dejado de funcionar? ¿Nos lo cuentas, Paco? Buenas tardes. El problema se reconoce porque te quedas parado completamente. No puedes ni moverte ni nada. Y yo estoy operado hace el 2012. Llevo ya 3 baterías con él. Lo único que me afecta es el habla, pero por lo demás conduzco una vida más o menos normal, pero se acabó la batería y se acabó todo. Es absolutamente claro el efecto de la batería. Congelado.
En mi caso es increíble. Volverla a poner y volver a andar. Literalmente congelados. Es decir, el paciente que está moviéndose y el rato más pesado, así se queda. Hemos tenido casos dramáticos, alguno caso que ha tenido que venir a cuidados intensivos, en helicóptero, intubado, sedado. Yo lo pasé fatal. Los tres días estuve con el aparato apagado y eso es increíble. No poder moverte, nada. Cambiármelo y a funcionar. Gracias, Paco, por tu A ti, ayuda en esto, tu testimonio de primera mano. ¿Tenías una segunda pregunta? ¿Has dicho? Vale, y también quería saber, aparte de cuándo deja de funcionar, si los efectos, o cuándo deja de tener efecto, se va aumentando la estimulación, pero llega algún momento que hay un tope y ya no funciona más. Sí, efectivamente. La estimulación tiene un tope. Y ese tope es cuando se generan efectos secundarios. Sabemos que la intensidad de la estimulación tiene un diámetro alrededor del estimulador. Pero si es que aumentamos la estimulación, aumenta también ese diámetro. Y llega un momento en que la estimulación va a producir efectos indeseables. Esos efectos indeseables son los que nos marcan el límite superior de la estimulación. A partir de allí, lo único que hacemos es daño al paciente. Entonces tenemos límites, sí. ¿Y en esos casos qué se hace? ¿Se apaga el electroestimulador o se reduce o...? Se reduce la estimulación y se aumenta la medicación. Y se vuelve a buscar un nuevo equilibrio. Porque el electroestimulador nunca se quita, ¿no? Por así decirlo, no se... No, cuando no se acaba la batería cambias de estimulador o lo recargas y sigues adelante. Vale. Y podría ser que estos parones que sufre la persona hagan que avance un poco más la enfermedad o que vaya más rápido de lo normal, o no tiene que ver. No, no tiene que ver. La enfermedad sigue su curso normal. Igual. ¿Qué es lo que sucede? Que con la estimulación el paciente mejora mucho, ¿no? Y los receptores que se encargan del manejo de los fármacos se agotan. Cuando das menos fármacos, los receptores viven más tiempo y entonces el paciente se encuentra mejor por más años. El problema es que cuando se termina la estimulación, notas el cambio de todo ese periodo en que haya avanzado la enfermedad, pero lo notas de manera brusca. No es que avance más, sino que se nota más. Se nota que han pasado los años, pero se notan ya. Cuando van pasando los años, es como cuando nos salen canas. Sí, ya me han salido alguna que otra, pero si tú ves la foto de hace 20 años, dices, uy, ¿cuánto pelo tenía? Uy, pero si era rubio. Ahora, pues ya no tengo pelo y tengo todo canas. ¿Sí? Entonces, aquí el símil es, me he teñido el pelo y he vivido 40 años con ese pelo teñido. Y el rato me hemos pensado y ya no me tiño más el pelo. No es que he envejecido, es que ahora me doy cuenta de que he envejecido. Es lo mismo. ¿Alguna pregunta más de los que estáis en la sala? ¿Alguna pregunta de los que están en casa? ¿Alguna mano levantada? Pues, Hernán, muchísimas gracias por la charla. Ha sido placer. espectacular. Gracias. Bien, pues tras la charla o la ponencia del doctor Hernán Sandoval, pasamos a la siguiente, que será impartida por Elena Espinosa. Elena Espinosa es directora clínica y gerencia de clínica de optometría, terapia visual, contactología y baja visión, Elena Espinosa, en Albacete. Ella es diplomada en óptica y optometría por la Universidad de Valencia y cuenta con numerosas certificaciones y cursos en el campo de la patología ocular. Cuenta además con una dilatada experiencia como optometrista en diferentes centros, como en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid, en la Unidad Clínica de Retina del Complejo Hospitalario de Albacete. Colabora con